Para la clase de dialéctica de la enseñanza del español, nos presentamos, somos el grupo Esdrújulos, compuesto por Víctor Manuel Vilajaimes, Esteban Contreras Vázquez, Ana Patricia Rivera Soto, Itzel Fernanda Sánchez Ochoa, Jonathan Yair Fernández Calderón. Nuestro tema será sobre la pedagogía del oprimido, un libro muy importante dentro de toda la pedagogía y el contexto histórico de la pedagogía en general en América Latina. Su autor es Paulo Freire. Y bueno, comenzamos por nuestra compañera Fernanda, nos dará una pequeña introducción bajo la experiencia que ella ha tenido a través del método de Freire. Y bueno, comenzamos. Bueno, la primera parte que se va a exponer es sobre el método de Paulo Freire para alfabetización. Y bueno, hay tres cosas muy importantes que se deben aclarar. Primero, que es una pedagogía del oprimido, pero no para el oprimido, sino desde el oprimido. Es decir, no es una pedagogía de enseñanza, sino de aprendizaje para el oprimido. ¿Qué más que la educación para Freire es un acto de libertad? O sea, que el propósito de la educación es llegar a la libertad a través de ¿qué? De la conciencia. Es lo que se le tiene que inculcar al educando, conciencia. Y bueno, el método de Paulo Freire sigue vigente, sobre todo en el INEA. El INEA, que es la institución del país dedicada a la educación de adultos, y por eso se dedican a alfabetizar, a dar primaria y secundaria, y para la alfabetización se sigue empleando el método de Freire. ¿Cómo es este método? Lo primero que plantea Freire es investigar el contexto del educando. ¿Cómo es eso? Pues varios investigadores mantienen charlas informales con los educandos, bueno, aún no son educandos, sino más bien con los pobladores de cierta localidad, para saber sus intereses, cómo viven, para conocer su contexto. La segunda etapa es que estos investigadores se unen para seleccionar las palabras generadoras con base en el contexto y a todos los intereses de los que van a ser futuros educandos. Y bueno, ya después de eso se eligen esas palabras y comienza el método. En México las palabras son 14, son desarrolladas por el INEA, se plantean en todo el país, entonces es como un defecto de esas palabras, porque México tiene múltiples contextos y estas son para todo el país. Se enseñan por orden. La primera es pala, después sigue piñata, familia, basura, medicina, casa, vacuna, cantina, mercado, trabajo, tortilla, leche, guitarra y al final México. ¿Qué opinan de las palabras? ¿Se les hacen que son importantes en nuestro contexto? No. ¿No? Comunes. Pues algunas son bastante comunes, pero por lo mismo siento que podrían alcanzar a llegar a más personas. Yo creo que sí podrían tomarse como relevantes para México. ¿Para toda la comunidad de México? Yo creo además que el uso de este tipo de palabras responde a la necesidad de utilizarlas. Por ejemplo, medicina y vacuna, creo que también atentan a que cierto tipo de personas tendrían que conocer o se le dé importancia que se supiera el significado de esas palabras. A mí me parece igual que Freire, lo que plantea es que el oprimido debe comenzar con un conjunto de palabras mínimas para empezar a descubrir su mundo. Yo creo que estas serían, por ejemplo, principales porque son de su contexto inmediato. Bueno, entonces sí, no le recriminan mucho a estas palabras de línea para México. Y bueno, vamos a utilizar como ejemplo pala para desarrollar el método que Freire plantea en el libro. Y lo primero que se debe hacer es poner una imagen, en este caso aquí está la pala, obviamente una imagen más grande, o también pueden ser otros recursos como películas, gráficos, audios, en fin, eso lo deciden los especialistas, así lo plantea Freire. Y bueno, se pone la palabra pala y una parte muy importante del método es la inducción del diálogo. Pala, ¿qué es una pala? Una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo. ¿Y qué otras herramientas conocen? Martillo. Martillo. Desarmador, Serrucho, un nivel. taladro. Carreta. ¿Y no se les ocurre también que sus manos son instrumentos de trabajo? Por supuesto, las manos. Muy bien, entonces hacen esa clase de preguntas entre todos. El educador no es más bien un maestro, sino un coordinador, y él es el que va coordinando todo este diálogo para que vayan surgiendo ideas, sobre todo para que relacionen esa palabra con lo que ellos hacen. O sea, por ejemplo, si había algún albañil, él te iba a decir sobre
no sé, Una cuchara. una cuchara o, no sé, en fin, otras herramientas, ¿no? O sea, para que todos se sientan partícipes en estos círculos de cultura, Freire los llama así. Bueno, ¿qué sigue después? Lo siguiente es partir la palabra en sus familias fonéticas. Por ejemplo, sería pala y aquí pondríamos P, pi, no se ve, po, pu. De la, ¿cuáles serían entonces? Le, Ajá. li, lo, lu. Y a través de esta separación de familias fonéticas se van formando más palabras. Es importante señalar que las palabras que se emplean se llaman generadoras porque tienen un poder de creación para otras palabras y de creación de varias ideas. Y sobre todo deben ser ricas fonética y semánticamente para que se dé este diálogo tan importante para Freire. Estas primeras palabras son importantes porque comienza el educando a decir su mundo, y cuando comienza a decir su mundo se va dando cuenta de su vida, se la intenta expresar su historia y sobre todo, según Freire, intenta cambiar la historia que tiene enfrente. Se va creando su realidad, la va juzgando y se va haciendo una persona crítica, todo a través de estas palabras y a través del diálogo con sus compañeros del círculo de cultura. Y bueno, comento nuevamente, este es el método que se sigue enseñando en el INEA y es importante saber también las cifras de alfabetización, más bien de personas que no tienen alfabetización en México. ¿Cómo están en general? El rezago educativo en México tiene alrededor de 30 millones de personas, es decir que en México hay 30 millones de personas que no saben leer y escribir o que no han terminado la primaria y la secundaria. Personas que no saben leer y escribir en México hay alrededor de 5 millones. Y bueno, es importante para el gobierno en México terminar con el rezago educativo. Pues se supone que sí, porque es una meta de sexenio. Cada sexenio el INEA maneja una cifra. En este sexenio se planteó la meta de terminar con el rezago educativo de 7 millones de personas. Falta un año para que termine este gobierno y todavía les falta mucho para la meta. Y es eso, o sea, la alfabetización, la educación en México es más bien una cifra, no se le da mucha importancia. Y mi experiencia como educadora en el INEA es que también hay bastantes deficiencias. Y a pesar de que el método de Freire promete muchas cosas, es importante también que los educadores tengan cierta educación, porque la mayoría de los educadores son personas que apenas terminaron la secundaria y que se dedican a dar clases en su comunidad. Entonces es importante también el papel del educador y muchísimas cosas que hacen falta en nuestro país y sobre todo para contribuir a la educación de personas que están en rezago educativo. Hola compañeros, bueno, vamos a continuar la revisión de lo que nos propone Freire en cuanto a la educación como una pedagogía para los oprimidos, una pedagogía del oprimido. Lo que vamos a revisar ya entrando en materia es el capítulo 1 y van a ser cuestiones concernientes a la justificación de la pedagogía del oprimido. Y entrando en esto vamos a preguntarnos en qué consiste un oprimido o qué es un oprimido, ¿no? De la misma manera, ¿qué es un opresor? ¿Y en qué consiste que alguien sea un opresor, no? Bueno, otras cosas que plantea en el libro y que se abordan a lo largo de él, todo hasta el final, es sencillo. Es que en esta pedagogía los oprimidos deben liberarse a sí mismos. Claro, pero ellos como oprimidos se tienen que liberar a sí mismos y en cuanto hagan eso también tienen que liberar a los opresores, ¿no? O sea, el oprimido es quien se sabe oprimido y va a descubrir que es oprimido. El opresor, en cuanto que es opresor, no sabe que es opresor. Y por ende, él no puede salir de la opresión porque no está oprimido, ¿no? Bueno, como les dije, ¿en qué consiste un oprimido, ¿no? El oprimido, pues bien, es aquel
es aquel que, bueno, lo dices a sí mismo, no es opresor. El oprimido es quien carece de oportunidades, por ejemplo, pero oportunidades que muchas veces están determinadas por el opresor. O sea, muchas veces quien controla el, por decirlo así, el tiempo, la disposición, el trabajo de los oprimidos es el opresor. El opresor lo podemos ver, por ende, como aquel que es dueño de los demás, dueño de los oprimidos, ¿no? Y bueno, quienes mejor entienden los efectos de la opresión y la necesidad de su liberación son los oprimidos, ¿no? Vamos a ver más lo que nos ha dicho Freire en qué consiste un oprimido, ¿no? Bueno, ya vimos, por ejemplo, debemos ser conscientes que el oprimido corre el riesgo, bueno, un oprimido, por ejemplo, tiene que ver esta cuestión de la revolución. Para que un oprimido deje de ser oprimido, muchas veces y que se ha propuesto y que se ha visto a lo largo de la historia son los movimientos revolucionarios, ¿no? También se llaman movimientos dialécticos, ¿no? ¿Qué es la dialéctica? Y la dialéctica aquí entra en juego porque tiene que ver mucho con el diálogo, ¿no? El diálogo es una de las herramientas que usa la pedagogía del oprimido para poder permitir que el oprimido deje de ser oprimido. Otra cosa importante es que la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido en cuanto éste deja de ser oprimido, entonces ya no es su pedagogía, ya no está oprimido, ¿no? Bueno, la dialéctica, como les he dicho, es aquella técnica de dialogar, argumentar y discutir mediante intercambio de razonamientos y argumentaciones. Como dije, así el opresor vuelve un objeto al oprimido, ¿no? Esta situación lo deshumaniza. Volver a alguien un objeto es deshumanizar. Sin embargo, lo que no saben los opresores, y en el error que cae cualquier opresor, es que al momento en que pretende volver objeto a un oprimido, es decir, en el momento en el que un opresor toma conciencia de su acto de opresión, bueno, más bien cuando hace ese acto de opresión, él mismo se deshumaniza, él mismo se quita ese carácter humano, porque, bueno, podríamos ver que implícitamente Freire, implícitamente para él la humanidad tiene que ver con que todos estén en una situación de igualdad. Es decir, ni un opresor ni un oprimido pueden deshumanizarse al mismo tiempo. Aquí surge el problema de las revoluciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto el oprimido está oprimido e inicia su proceso de liberación, muchas veces cae en el error de que se convierte en el nuevo opresor no solo para el opresor que antes era su opresor, sino opresor para los mismos oprimidos, para el resto de los oprimidos, ¿no? Esa situación lo vuelve a deshumanizar. Aquí de nuevo entra la pedagogía del oprimido de Freire, es que enseña al oprimido a que no caiga en ese lugar común que consiste en que también se vuelva un opresor, ¿no? Vamos a ver. Ahora bien, a lo que debe aspirar el oprimido con esta pedagogía es a buscar una situación de igualdad, ¿no? Tiene que buscar no solo su humanidad, sino la del opresor. Bueno, ahora bien, otra cuestión que ha surgido en este movimiento de liberación de los oprimidos es que muchas veces se argumenta que el oprimido es el violento, ¿no? Es quien inicia este proceso de violencia hacia el opresor, ¿no? Al buscar su libertad mediante una revolución, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en realidad quienes inician con esta violencia fueron los opresores. Los opresores iniciaron el proceso, esta cuestión de violencia al prohibirle a los oprimidos ciertas cosas, como expresar su voz libremente. Lo podemos ver también lo mismo con campesinos y obreros. En las situaciones en las que ellos trabajan y viven, comúnmente se les relega. No tienen voz, si no tienen voz, no tienen, por ejemplo, derecho de participar, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahí ya el opresor está incidiendo una violencia, al no permitirle que manifieste su opinión del oprimido, que el oprimido tenga la opinión para decir, a mí no me parece hacer determinada cosa, ¿no? Me parece que sería mejor intentar con un método diferente, ya sea para construir un edificio o, por ejemplo, cultivar un campo, ¿no? Bueno, otra cosa que hace ahora del opresor
es que para el opresor, el oprimido no tiene ninguna finalidad. El oprimido no tiene conciencia, así lo ven, el oprimido no tiene ninguna clase de conciencia, ¿no? Sino que esta conciencia y estas finalidades del oprimido deben ser prescritas por los opresores, ¿no? Por otra parte, uno de los equívocos en los que caen los oprimidos muchas veces es el que ven a la explotación, ven en su misma explotación como algo natural, algo que es una voluntad de Dios, quien creó ese orden. Tú debes ser oprimido, no tienes por qué salirte de este orden, ¿no? Por ejemplo. Bien, vamos a ver otras cuestiones, ya para finalizar, vamos a ver. Como bien dijimos, la dialéctica es el método de razonamiento que mediante argumentos pretende llegar hasta las ideas generales de las que se originan los conceptos, ¿no? Aquí lo que propone Freire es que el oprimido tiene que entablar y saber, tiene que aprender a entablar el diálogo, esa herramienta que le va a permitir llegar a la libertad, a su libertad propia. No solo se refiere Freire a que esta libertad sea una libertad, por ejemplo, libre de esclavitud, ¿no? O una libertad que tenga que ver con cuestiones monetarias, ¿no? Como, bueno, porque está una cuestión que aquí está implícita, es que, por ejemplo, la opresión se da también en términos económicos. Por ejemplo, en los salarios se puede ver esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, una característica de los oprimidos es que se ven como asalariados, ¿no? Quienes apenas perciben una parte de las utilidades de todo un trabajo colectivo. Lo que vemos es que el opresor, por otra parte, al ser el dueño de los medios de producción, por ejemplo, es que, bueno, siendo dueño, él es quien determina quién puede hablar y quién, bueno, puede tener ese papel de que un oprimido pueda tener la facultad de hablar o no. Él puede permitirlo o no. Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, el dilema de los oprimidos es levantar o callar. Claro, levantar la voz y bogar por su propia libertad. La libertad tiene que ver de nuevo aquí con otras cosas como libertad de pensamiento, lo que él puede hacer. Otra cosa es que sea dueño de su trabajo. Aquí después se podría interpretar que siendo dueño de su trabajo le tenga que ser retribuidos aquellos del valor económico justo, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué es la opresión. Así a grandes rasgos vamos a ver que la opresión es una situación que limita a los oprimidos. Bueno, así los oprimidos tienen la capacidad de transformar al reconocer su realidad. Bueno, el oprimido, en cuanto se sabe oprimido, sabe que está inserto dentro de una realidad. Su realidad es la de la opresión. En cambio, el opresor puede saber también cuál es su realidad. Su realidad es la de que él es opresor, ¿no? Bueno, entonces el oprimido tiene que reconocer su realidad y como tal debe ejercer la acción liberadora. Otra cosa importante es que no solo en cuanto el oprimido se sepa que es parte de una realidad opresora, significa que ya deja de ser oprimido. No, por el contrario, tiene que ejercer una serie de acciones para que obtenga de verdad su libertad. Libertad que va a conducir no solo a él, sino también al opresor, a su mismo opresor, a que se libere de eso. Una cosa muy importante que menciona Freire es que los opresores deshumanizan a los oprimidos, es decir, que los vuelven cosas. Para un opresor, por ejemplo, un oprimido que puede ser un campesino o un obrero, para él es simplemente un objeto que puede ser reemplazado en cuanto quiera. Si al oprimido, en este caso un obrero, por ejemplo, le pasa algo malo, no sé, un accidente, bien puede ser reemplazado de inmediato, sin que el oprimido tenga la oportunidad de argumentar por qué le pasó y tenga algún tipo de derecho, por ejemplo, ¿no? Además, como dije, esta acción liberadora, está también el que, aprender a dialogar, como ya lo dijimos. Y bien, finalmente, el compromiso o la cuestión fundamental que propone Freire y que se verá en otros capítulos de su libro es que
el oprimido debe tener, y esto es clave, un compromiso, tiene que comprometerse totalmente para buscar la liberación, para buscar su propia libertad. Esa es la clave. Bueno, en cuanto a este compromiso para esta liberación, por ejemplo, tiene que ver que el oprimido, bueno, en esta educación, el oprimido se tiene que educar. Sin embargo, una cuestión central es que la educación es un proceso que se lleva a lo largo de toda la vida. La educación tiene que llevarse a lo largo de todo el ciclo vital. No solo se puede llevar y ejecutar en un salón de clase, sino que se ejecuta en todo momento de su vida. Se ejecuta, por decirlo, en la calle, viendo determinadas situaciones, ¿no? Valorarlas, razonarlas, ese tipo de cuestiones. En este proceso de educación, el oprimido se va a dar cuenta de que, bueno, va a ser consciente de que está oprimido y después buscar su propia liberación, es decir, que él tenga tenga la voluntad para expresar su propia voz, para que él pueda decir su opinión básicamente. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta pedagogía del oprimido? Más de este capítulo. Bueno, ya abordamos la situación concreta de opresión y opresores. Bueno, una cosa que faltará es esta, que nadie libera a nadie, ¿no? Con esto cierro. Ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. En este caso, el oprimido es el encargado de liberarse a todos los oprimidos, no solo a él, sino a otros oprimidos. Y asimismo va a liberar al propio opresor, va a hacerlo consciente de su propia condición de opresor y va a buscar contrarrestarla. Sin embargo, no puede ser, tiene que ser equitativo, no puede ser que, insisto, en que el oprimido vuelva a ser un opresor, se convierta en opresor. Con eso finalizaría. Bueno, yo voy a hablar del capítulo 2, que se centra en las funciones de la educación. Este habla más que nada sobre las relaciones que hay entre el educador y el educando. Nos plantea la concepción bancaria de habla sobre la concepción bancaria de la educación, que es básicamente ver al educando como un depósito donde el educador va a depositar el conocimiento. La educación, como dije, la educación es un acto donde se deposita el educador al educando todo lo que sabe, pero no siempre está bien porque es una práctica más que nada dominante, donde el educador va a tratar al educando como un ser que no sabe, más como esclavizante, y donde no tiene opción a opinar, ni a ser creativo, ni revolucionario, ni va a poder, entender bien lo que se le está diciendo. Solo va a recibir el depósito de conocimiento y el educador solo se va a centrar en eso. De hecho, va a evitar hacer una relación más humanitaria, donde se pueda hacer la relación como maestro-alumno. Solo se centra en que se le pueda educar. Otra de las cosas que dice la visión bancaria es una donación de los sabios a los ignorantes. Y es como verlo como una opresión, porque estás haciendo que tu educando lo oprimes a que no sabe nada y no te puede aportar nada. Pero existe una visión revolucionaria y es la visión libertadora. Bueno, como decía, la educación bancaria no desarrolla una conciencia crítica, que es la transformadora del mundo, y también anula el poder creador de los educandos, o sea, simplemente la minimiza y no se concentra en la concienciación de quien vamos a educar, ni desarrolla su parte creativa. Tampoco permite la convivencia ni la comunicación. No entiende que la parte humana necesita esta comunicación, esta la limita totalmente al conocimiento que podemos transmitir. Pero por otra parte está la educación libertadora, que tiene un fin, y es impulsar a contrarrestar todo esto. ¿A qué me refiero? A que el educador y el educando se vuelvan uno mismo. Así como el educador le puede enseñar al educando, el educando también le va a enseñar al educador. Por ejemplo, en mi experiencia, que he dado clases, los niños siempre te van a retribuir algo que tú le estás dando. Tú le estás dando un cierto conocimiento, pero ellos te van a pagar con otro tipo de experiencias y al final también es un conocimiento. Entonces, no creo tan adecuada la concepción bancaria de la que aquí habla, pero sí podemos retomar sobre este capítulo la percepción de que
el educando y el educando siempre van a estar conectados y siempre van a aprender uno del otro. Muy importante para Paulo Freire es el diálogo entre personas. Para él es también muy importante, bueno, es lo que había comentado mi compañero Esteban, que se necesita de, sí, que la liberación solamente se puede dar entre los hombres, no se puede dar como de arriba hacia abajo, sino que tiene que darse de manera horizontal. Y bueno, también un punto muy importante que menciona es que se requiere tanto la reflexión como la acción, una práctica, es como lo llama Freire, y pues no simplemente se puede vivir como el mundo de las ideas, sino solamente se puede actuar por actuar, sino que se tiene que tener como este diálogo justamente entre lo que se dice y entre lo que se hace. Y bueno, este capítulo se centra más como en el método como tal, ya que es cuando menciona que se requiere como un equipo interdisciplinario en el que se deben de investigar los temas que son relevantes para cada ser que se encuentra en una comunidad, y ya con esos temas buscar las palabras generadoras de las que nos habló nuestra compañera Fernanda, y de esta manera lograr encontrar como aquello que es más importante para los hombres. Y bueno, ya que se tienen esas palabras, es mucho más fácil educar, porque se está hablando justamente de lo que le interesa a cada persona. Y bueno, también que, como ya hemos mencionado, el diálogo tiene que darse como sí, pues tiene que haber un cierto liderazgo, pero al mismo tiempo tiene que ser como una acción dialógica entre dos o más personas. Después habla de los círculos de cultura, donde se tienen que reunir las personas para poder discutir sobre lo que es importante para cada uno. Y bueno, retomando la idea de la necesidad del diálogo, algo que menciona Freire es que este diálogo debe ser producto del amor entre las gentes, y por lo mismo la liberación tiene que ser mutua, porque no se puede liberarse a uno mismo ni dar la liberación, sino que se da este proceso de diálogo. Y bueno, es lo que él menciona, que no puede haber humanismo sin diálogo, porque cuando no dialogas y eres impositivo, simplemente no estás aceptando al otro como ser humano, sino que lo cosificas, lo eres un objeto, y por lo mismo ya no hay como ese amor a la vida que debería tener el humanismo como tal. Bueno, algo que nos deja mucho hincapié es en que los seres humanos son seres históricos y pues siempre estamos inmersos en un contexto que nos moldea, por decirlo así, nos crea, pero al mismo tiempo nosotros lo moldeamos, y al moldearlo nosotros nos moldea y se generan como ciertos temas, por decirlo así, que son temas que son comunes a los hombres y que son como muy definitorios de cierta época. Y bueno, la idea de la pedagogía del oprimido es que se deben de hacer como estas ideas, estos temas, para superar las situaciones límite, como le llamamos, es decir, las imposibilidades que nosotros vemos desde nuestra perspectiva histórica no necesariamente son limitaciones, y es necesario que tomemos conciencia de nuestro ser histórico, de los temas que se nos han implantado desde siempre, y de esta manera cobrar conciencia de nuestro ser y poder liberarnos en un acto de amor, por decirlo así, y insertar lo prohibido en el devenir histórico. Para continuar con la discusión, tenemos que hablar ahora de una postura muy importante dentro del capítulo de Freire, que es la teoría de elección cultural antirreligiosa y la teoría de elección cultural religiosa. Esta es una postura muy importante porque, si bien hemos revisado los apartados que nos ayudan a entender parte de lo que es la teología del oprimido, es aquí cuando podemos acaso postular o apostar a un modelo que nos haga entender de qué manera las políticas educativas podrían generar un cambio, o en todo caso, la forma en la que el alumnado y el profesorado podrían relacionarse siguiendo los postulados antes dichos. Es importante, y quisiera
destacar lo que podemos entender en primer plano como educación. La educación ha tenido, como sabemos, una gran historia en la formación, en sociedades y culturas, pero proviene, por supuesto, de la palabra educar, que entendía que después, por las acciones que fue tomando, era la de formar a un individuo. Y la cuestión no es de nada gratuita. Formar a un individuo nos haría en primer plano pensar en qué es o cuál es el motivo por el cual un individuo tendría que tener una formación. Y a partir de aquí tendríamos que pensar en cuáles son los órganos o aparatos de poder, en todo caso, que nos hacen formar una educación. Pensamos entonces, por ejemplo, en la educación como una formación a partir de la cual se busca promover una cierta ideología, una cierta forma de capacidades y conocimientos que puedan preparar al hombre para su vida social. Esto es en suma importante. Sabemos de grandes teóricos que lo empezaron a reformular y debatir. El caso, por ejemplo, de Jacques Rousseau, el Emilio de la Educación, que es uno de los ejemplos más paradigmáticos. Y quisiera partir de ahí. Rousseau decía algo muy importante que también lo podemos relacionar con Freire, y es: educamos al buen salvaje o a un buen ciudadano. Y esto es interesante porque nos hace pensar en que también la educación es una formación de un ciudadano, de alguien que tiene que intentar en la vida pública, política, en la vida social. Ok. Sin embargo, Freire también retoma esto de que la educación actúa a partir de una teoría de acción cultural. Es decir, cuando nosotros buscamos educar a las personas o buscamos educar a cierto grupo de gente, no solamente estamos postulando o reafirmando que hay una cantidad de conocimientos que deben ser abarcados o dominados por esas personas. Freire también nos hace o nos da hincapié en un aspecto que es en suma importante, y es que estas personas, más allá de una educación, tienen un trasfondo cultural con el cual hay que aprender a mediar, a dialogar. ¿Por qué será importante esto? Porque evidentemente la forma en la cual una persona puede aprender cambiará en sobremanera. Depende a la formación o ámbito cultural en el cual se haya desarrollado. Entonces, para Freire, la educación realmente es concebida como una acción cultural, en el sentido de que responde tanto a una visión del mundo como genera una respuesta y una problemática como una visión del mundo que ya se tenía por ese tipo de personas, por las personas que deben ser educadas. Luego tenemos que pasar a otro punto que es muy importante, que es la mediación intercultural en escenarios de la educación. Evidentemente, Paulo Freire tuvo una formación pedagógica que tuvo contacto directo con población brasileña. Ok, ¿por qué es importante decir esto? Porque como bien sabemos, Brasil es un país multicultural en el cual la educación fue un gran problema a tratar a mediados del siglo XX, y en el cual precisamente la labor docente, de la cual se basa Freire para hacer posteriormente los estudios, tuvo que tener un gran cambio. Retomemos puntos. Freire tuvo una labor docente importantísima y muy destacada con diferentes pueblos nativos, o podemos decir, de una fuerte arraigo cultural en el Brasil. Esto porque es importante, porque evidentemente la pedagogía del oprimido no solamente expone un cierto modelo educativo a contrarrestar y a seguir, sino que nos habla también de escenarios de la educación que ciertamente también hay en una gran analogía con el contexto y el caso mexicano. Es decir, cuando nosotros educamos o buscamos formar a las personas a partir de este tipo de conocimientos y capacidades, tenemos que entender también que estos modelos responden precisamente a lo que se quiere hacer de estas personas. Y en este caso tendríamos que quizás sobreponer el ámbito educativo o entenderlo como una microestructura de una macroestructura, que sería en todo caso la cuestión económico-política. ¿Por qué es tan importante destacar esto? Porque finalmente tendríamos que pensar que este ser oprimido dentro de las teorías pedagógicas también se encuentra oprimido dentro de las cuestiones políticos-sociales y económicas que se cifran o que se cifran tanto en el Brasil como dentro de nuestra situación actual en México. Otro rasgo importante por el cual la postura de Freire aún es contemporánea. Freire destaca a partir de estos dos puntos. Uno es la antidialogicidad y el otro es la dialogicidad dentro de la pedagogía. En la antidialogicidad o el pensamiento clasificado podemos encontrar cuatro puntos principales: la conquista, la división, la manipulación y la inversión cultural. La conquista. Freire toma un punto que es muy importante en la conquista, que es finalmente la educación como una forma, digamos, casi patriarcal, en el sentido, o colonizadora, mejor dicho, en el sentido de que aquellos educadores que actúan sobre los educandos
toman una perspectiva en la cual buscan, por encima de la comprensión de su mundo, de su esfera cultural, imponer ciertas visiones y representaciones, no solo de su mundo, sino de las maneras en las cuales podemos entender o formar una idea de lo que es conocimiento sobre las otras. En ese sentido, no hay un diálogo y se parte directamente de una cuestión prepotente y de una actitud que no te presta en nada a dar a conocer el mundo del otro. Se entiende entonces como una conquista. Divisiones. Este macrosistema económico-político del cual Freire destaca en la biografía del oprimido, lo que busca también siempre es la división en torno a los oprimidos. La división es no buscar que estos puedan entender su concepción de oprimidos y puedan generar una libertad, no solo en ellos mismos, sino como colectivo, que busque salir de ese campo de opresión. La manipulación, este es un punto muy importante. El macrosistema o el aparato de Estado que rige los modelos educativos y pedagógicos lo que hace es no solamente demostrar desde un inicio la capacidad de aprendizaje de los oprimidos, sino también buscar que su aprendizaje esté medido y estrictamente rígido y enlazado con aquello que ellos buscan darles a mostrar o que quieren que conozcan del mundo. En ese sentido, la educación, más que formar una conciencia liberadora, forma una conciencia opresora desde la manipulación. Y, por supuesto, la invasión cultural, que podríamos retomarla como una conclusión de estos tres puntos. Pues porque finalmente la educación, al insertarse dentro de un ámbito, dentro de una población, con una cierta cosmovisión de ideas y pensamientos, ataca o interfiere directamente, más como un sincretismo cultural, como un ataque, como una invasión, como un, pues casi podríamos decir solapamiento de las creencias que antes se consideraban importantes por esas culturas, al punto de reducirlas o unificarlas. Por otra parte, la propuesta que tiene Freire es la de dialogicidad o la pedagogía de la liberación. ¿Qué quiere decir con esto? Otra vez se citan 4 puntos. La colaboración, la unión, la síntesis cultural y la organización. ¿Por qué son estos 4 puntos importantes? En primer plano, por supuesto, porque responden a los puntos que postularía la teoría de acción cultural antidialogicista. Lo que se busca aquí es un diálogo, es una síntesis. Y en ese sentido podríamos ser un poco hegelianos al postular que si bien va a haber una cierta sustento cultural que tenga que enfrentarse a otro que va a dar el educador, va a haber al mismo tiempo una síntesis de estos dos en los que se busque siempre el diálogo, la mutua comprensión. Y eso se hace por supuesto a través de la colaboración y la unión. El educador tiene que buscar también entre los oprimidos generar una unión. No pensar entonces una unión en un sentido político o de ejercicio de poder, sino a cuestión de conocimiento, y ese conocimiento como un modo de poder también, en el cual el sujeto oprimido puede pasar de ser oprimido y ser un eje actuante de su propia libertad. La organización, por supuesto, y la síntesis cultural. La organización que se va a gestar de manera casi automática cuando los oprimidos empiecen a responder frente a esta condición en la cual se ven puestos, y la síntesis cultural, el sincretismo, a partir del cual los dos pueblos, las dos culturas pueden relacionarse y pueden entender, el educador y el educando pueden comprender sus diferencias y al mismo tiempo sus puntos en común. Ahora, dicho lo anterior, y tomados en los ejemplos de macrosistema y microsistema, tendríamos que pensar también que el campo de acción del cual nos va a Freire quizás se cita mucho dentro de lo que es la microestructura de la educación, es decir, la labor que hace el docente con el alumnado, por ejemplo, en el aula. En efecto, podemos hablar de la pedagogía del oprimido o una teoría dialogicista que buscase contrarrestar todos este tipo de modelos patriarcales o colonizadores que hay dentro de la microestructura, es decir, en el campo del ámbito del aula. Pero si lo pensamos en el campo de la macroestructura, tendríamos que dar cuenta que, en cierto sentido, el oprimido también puede ser un poco opresor, y aún más, el opresor es un poco oprimido. Pensemos, por ejemplo, en el sistema educativo en México, para pasar al campo mucho más concreto que nos atenta. ¿Cómo pensar, por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública o las escuelas o institutos que buscasen tomar este modelo de la pedagogía del oprimido para exponer una condición que es nítida y clara, la cuestión laboral? Ok, educamos ciudadanos, llevamos la educación a pueblos indígenas, pero ¿qué hacer entonces cuando esas personas se insertan en este macrosistema? Que ya no es pedagógico, sino que es económico y político. Cuando el ciudadano toma conciencia de sí mismo, pero la sociedad como tal, en su conjunto, en su masa, no puede tomar conciencia de sí misma y se ve oprimida por estos órganos
sectores desde el aparato, desde el gobierno, del Estado, que no permiten la liberación del sujeto. Que podríamos finalmente decir que hay una liberación tan solo en el campo ideológico, pero en el campo factual, de la acción, en el campo del cual podemos pensar la educación como una formación, una preparación del ser humano para disponerle a un trabajo, para disponerle un conocimiento, que le haga mejorar sus condiciones de vida, es nulo, porque el macrosistema no se puede romper. Entonces, para concluir, me gustaría concluir con una pregunta. ¿Es el sistema educativo en México finalmente un pragmatismo crítico, en el sentido de que prepara mano de obra barata, prepara una gran formación técnica, prepara personas que están dispuestas por necesidad, cabe decir también, pero dispuestas también por la capacidad que tienen, tan solo en la profesión que van a desarrollar, siendo que el Estado está formando trabajadores más allá que mentes fuera de la opresión dentro del mismo sistema? Creo que sería una pregunta que tendríamos que analizar. Y me gustaría concluir también con una perspectiva o con una quizá posible solución. Y es que la educación no solamente tiene que ser una apuesta por la formación del individuo, tiene también que ser una apuesta por la liberación del individuo, pero no la liberación del individuo en un sentido de conciencia, sino en un sentido de conciencia histórica para poder generar un cambio. Evidentemente este cambio no comenzará con uno, sino comenzará en el momento en el que todos podamos darnos cuenta de la conciencia histórica que requiere y pide un cambio en el sistema educativo. En esta siguiente sesión pasaremos a una parte de debate en la que discutiremos con base en lo que hemos expuesto cada uno en nuestra perspectiva y análisis del libro, cuáles son los retos y problemáticas que podríamos encontrar desde la postura pedagógica de Freire en el contexto de educación en México, en nuestra experiencia personal, o incluso solamente desde la teoría pedagógica. No sé si quisiera comentar algo, puede buscarse cronológicos también con la exposición. Pues bueno, sí se aplica, como ya he comentado, la pedagogía de Freire, adaptada de Linnea, es decir, absorbida del sistema, ¿no? O sea, la idea de Freire era terminar con ese sistema, pero en nuestro país el sistema adaptó su discurso y es el que se enseña en Linnea. Bueno, es complicado saber si de verdad sirve, si de verdad tiene una aplicación o si lo que plantea Freire es solamente idealismo, porque bueno, desde la experiencia de esta institución que es el Linnea, las personas entran básicamente para obtener un certificado. ¿Y para qué? Para que les den mejores condiciones de trabajo o simplemente para que no sean relegados por la sociedad, ¿no? Por no saber leer o escribir. Entonces, no sé si plantear la educación como libertad sea mero idealismo o de verdad esta pedagogía de Freire puede ser aplicada. ¿Por quiénes la aplicarían? O sea, tendrían que ser especialistas, economistas, lo que mencionaba Freire, ¿no? O sea, que sean economistas, no sé, en fin, un grupo multidisciplinario que tenga conocimientos y que de verdad pueda, pues sí, llevar a los educandos a esta idea de libertad. No sé qué opinan, si es mero idealismo o si de verdad... Bueno, yo quisiera aprovechar tu punto para decir parte de lo que dije en mi exposición, que es en parte la cuestión pragmática que pudiéramos ubicar sobre Freire. Es decir, pensemos, por ejemplo, ahora que estamos comentando en cuanto a esos escenarios de educación probables en los cuales se puede aplicar o no a Freire, pienso, por ejemplo, la mediación intercultural en la educación, educar a pueblos indígenas, no solamente, por ejemplo, culturas con personas que son analfabetas. Ese tipo de cuestión me parece mucho más difícil de dirimir hasta qué punto puede ser viable y no puede ser viable, porque si bien es cierto que tenemos que hacer una mediación intercultural en el sentido de cómo acercarnos, tan solo cómo llegamos y nos presentamos y cómo exponemos un tema, creo que también es una cuestión pragmática, es decir, qué es importante que sepan y qué no es importante que sepan. Y tan solo la cuestión de poder entrar a una comunidad indígena y ser recibido, en el sentido de ser recibido como alguien que les va a enseñar algo. Ya no pensamos solamente que sea importante lo que uno les va a enseñar, sino que más allá de la forma horizontal, como decía Freire, una educación horizontal, va más allá de eso, pensar en que a uno ya lo reciba como una figura, no autoridad, sino como una figura que puede educar y que es importante ello. Creo que es difícil y tiene que abrir un diálogo intercultural que es una problemática muy grande en México, ¿no? Bueno, en esa cuestión tú mencionas los pueblos indígenas. Yo, por ejemplo, podría regresar un poco y hablar de las personas que están en Linnea, ¿no? Justamente son personas mayores
y su condición no puede bien no puede ser diferente o no es tan diferente a lo de los indígenas. Se enfrentan a situaciones similares. También, por ejemplo, el acceso a la educación. Es obvio, o resultará casi obvio, que muchas de las personas que entran a la línea son adultos mayores, y muchos de estos se caracterizan por ser obreros, por ejemplo. Me imagino que muchos son obreros. Muchos, y sobre todo me he enfrentado al problema de que más que adultos son jóvenes que no terminaron la secundaria por X razón y quieren buscar terminarla para hacer su examen de competencia así rapidísimo, o para tener trabajo de una vez porque no tienen secundaria. O sea, ya más que adultos son jóvenes. Claro, hay, por ejemplo, hay otra variante, y es el tema de la educación del oprimido, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la educación que menciona Freire, por ejemplo, se ve al oprimido como aquella persona a quien se le debe ser como el depósito, ¿no? Vemos esta cuestión de la educación bancaria, se le deben depositar conocimientos, ¿no? Hacer el depósito continuamente. Y yo preguntaría luego también, bueno, ahora mismo como, ¿para qué no más allá? Simplemente muchas veces solo lo llenamos, pero no lo practicamos, no hay una praxis, no hay una acción determinada con esos saberes que también puede haber en el INEA. Simplemente es como un papel más para trabajar, y para trabajar luego para un opresor, tal vez simplemente para tener un mejor puesto de trabajo en las mismas condiciones de opresión. Sí, en tal caso no se estaría aplicando bien el método, porque en sí el método plantea que se debe de terminar con ese tipo de condiciones, de hacer que el individuo entre en conciencia ya de una, por decirlo así, un nuevo estado de conciencia en el que ya se vería como el mundo de una manera un poco más global, más objetiva, más sí, se dé cuenta de su lugar en el mundo, pero pues si solamente se les da, es como, no sé, la clase, y ya con eso aprenden a leer y solamente lo toman para tomar ya el papel, y ya con eso meterse a trabajar, pues realmente no están cambiando nada y el método en sí no se estaría aplicando correctamente. No, en cuanto a lo de la cuestión del idealismo, no creo que sea necesariamente idealista, pero sí tendría una excelente aplicación esta pedagogía del oprimido en el INEA. Sin embargo, nos enfrentaríamos a problemas burocráticos como quién es el director del INEA y los intereses particulares que no solo él defina, sino también todo un comité de personas que son los que dirigen el INEA, ¿no? Sobre todo porque cada persona calificada o cada certificado dado representa una remuneración para el asesor o para todas las figuras que están en una plaza comunitaria, y hay demasiada corrupción. O sea, la gente solamente paga por el certificado, o incluso el mismo asesor hace los exámenes para que él reciba la remuneración, y en general hay muchísima corrupción, y todo esto que maneja Freire pues está completamente olvidado. Bueno, creo que hasta cierto punto, o sea, se puede aplicar como en cualquier nivel, no solo en el INEA, sino que incluso desde la primaria, si tú solo estás, si como educador tienes la idea de solo educar para llenar un espacio vacío y para obtener una remuneración, nunca vas a hacer que el educando o el niño o el adolescente al que tú le estás dando el conocimiento sea consciente de que tiene que poder interpretar y tiene que poder tener un criterio propio de lo que tú le estás dando. Entonces lo vas a detener, y él mismo, o sea, es como un conjunto donde los dos se van a detener y no se va a llegar a nada, y entonces no se está aplicando lo que nos dice el autor, en mi opinión. Sí, otra cuestión que me gustaría señalar en eso es que Freire, a lo largo de la pedagogía del oprimido, menciona que el oprimido debe tener un compromiso hacia su libertad. En esta cuestión que tú manejas del INEGI, por ejemplo, el educador más que nada lo hace como una cuestión económica. Sin embargo, también podemos ver que está en este rol de opresor oprimido, podría ser bien como un opresor del oprimido. Okay. Sin embargo, también creo que otra postura que sería sin duda importantísima a tomar con todo esto es que, bien, podemos hablar, y como hemos dicho, que hay finalmente una pedagogía del oprimido y del opresor que se repercute en todos los sistemas y que la podemos ver en México. Nuestro campo de acción podría ser buscar esta liberación del oprimido en los diversos campos educativos y demás. Pero yo también preguntaría algo. ¿Es esto posible? O sea, no como utopía. Pensemos en que es verdaderamente un problema pensar en la pedagogía del oprimido. O sea, ¿por qué es un problema? Porque finalmente no podemos cambiar el sistema político-económico en México a gran escala como lo plantea Freire, solo con una pedagogía del oprimido, aplicándola. No lo vamos a poder hacer, eso es un hecho. Pero lo que también es un hecho es que va a haber una gran cantidad de personas que incluso desde la postura del oprimido puedan alcanzar, pienso, acaso su felicidad, sus objetivos, a través de lo que decidieron la educación, tomaron una formación académica, etc. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo de una pedagogía del oprimido? O sea, ¿por qué estar en contra de ella?
estar en contra, ¿eh? Yo no estaría de todo en contra, por ejemplo, no estaría de acuerdo ahí contigo. ¿Por qué estar en contra por qué estar en contra de una pedagogía que aboga por todos? Es más, primero reflexionemos, ¿quién aquí, nosotros somos opresores, oprimidos? Simplemente en esta mesa, ¿quién podría fungir como una opresora y una oprimida, no? Por ejemplo, tú que eres casi un líder, no sé, algo así. O yo que era, por ejemplo, puede ser que alguien participe en un salón de clases mucho, pero muy poco, ¿no? Y se vería casi una relación de dominación, ¿no? Contextualizando, bueno, yo sí estoy de acuerdo con esta pedagogía de la oprimido. Estoy de acuerdo, como dices tú, en que no es fácil cambiar, por ejemplo, todo un esquema económico, ¿no? Y político, ¿no? Aquí en México, pero sí podemos obtener pequeñas luchas con esta pedagogía. Sí, pues yo pienso que en la escuela, por ejemplo, podría haber algún tipo de clase extracurricular que no tenga ningún tipo de repercusión en la calificación, ¿no? Donde nos demos cuenta de nuestro papel nosotros como ejecutores de la historia, nosotros hacemos la historia también, ejecutores de nuestra historia, ¿no? Y de nuestra futura. ¿Alguien que podría opinar de eso? Bueno, yo tanto como estar en contra no lo creo, pero siento que es algo muy difícil, o sea, lograr como dice Jonathan, lograr un cambio por medio de la pedagogía del oprimido, pero pues por lo mismo no podríamos, o sea, el mismo método te plantea que no puedes emplear el método y no creer en sus resultados, porque eso mismo ya es como, sí, ya va en contra del método mismo, entonces siento que o te comprometes completamente con el método o lo dejas a un lado. Y pues ahora sí siento que es como una decisión más personal de cada educador si decide retomar el método de Freire o prefiere irse por otro camino que le parezca más coherente y más adecuado a las necesidades particulares del grupo, por decirlo así. Por ejemplo, este libro no sé si también se podría emplear, no sé, en preprimaria, en kinder, por ejemplo. O sea, siento que está más dirigido ya hacia un público mayor, que ya hacia obreros, por decirlo de cierta manera, que necesitan educarse, por decirlo así. Pero, por ejemplo, así, abriendo posturas con las piezas que he tenido, Ana y Fernando, ustedes que son profesores, no son maestras, ¿creen ustedes verdaderamente que dar una enseñanza de la pedagogía del oprimido, buscando una conciencia de las personas que están educando, cuando se insertan en el sistema, hasta qué punto creen ustedes que sea válido, que sea útil? Porque finalmente las personas que lo que están educando, ambas, se citan y asisten a sus clases porque tienen un objetivo común. Y yo no creo honestamente que sea de la concientización del mundo en el que viven como oprimidos. Y en todo caso, si la tuvieran, ¿qué cambiaría? ¿Por qué sería importante que tuvieran una conciencia de su posición como oprimidos? ¿Qué va a cambiar si se dan cuenta de ello? Bueno, es algo que menciona Freire, no sé si bien ya tiene la conciencia de ese oprimido y en muchas ocasiones, o tal vez la mayoría de ellas, el oprimido aún sabiendo que es un oprimido decide quedarse en ese papel y ve muy lejana la libertad, ¿no? O sea, también es como plantearse si de verdad enseñándole a leer y a escribir a una persona será suficiente como para darle conciencia de que es un oprimido. Y cuestionándonos también desde nuestro punto de vista, ya desde universitarios, si con toda nuestra formación universitaria también es suficiente, o si las personas que conocemos, que ya son universitarias y que tienen todavía más bagaje que una persona que apenas va a empezar a leer y escribir, es consciente de esta presión que tenemos. Y bueno, retomando la pregunta que hiciste, pues es bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque las personas van con un objetivo, que es sacar un certificado, por muchas razones, y llegar a plantearse esta idea de la opresión y que debemos liberarnos y dar conciencia, etcétera, también sin que ellos lleguen con esa idea, pues sí, es implantarles una idea y es establecerte a ti como opresor, ¿no? O sea, tanto a esta persona. Y pues sí, es complicado, no sé si en algún momento lo pueda lograr o algo así, porque esta pedagogía del oprimido pues es complicado llevarla a cabo y pues eso, o sea, es bastante complicado. Bueno, yo creo que más bien hay que quedarnos con las ideas más principales de este libro, porque
Incluso aunque tú eduques y hagas consciente al educado y llega a un nivel superior o incluso a niveles más altos, ¿qué tanta libertad puede encontrar en esta educación, ¿no? O sea, ¿es realmente lo que estaba buscando con la educación que ha tenido la libertad o sigue siendo un oprimido aunque tenga bastante conocimiento en un cierto tema? Creo que va más sobre ser consciente como persona individual, que es para ti la libertad, y cómo la vas a usar. Sí, yo me sumaría a tu punto que tomas sobre la libertad, que es un poco hegeliano buscar la libertad solamente en el individuo más que en la conciencia de las masas, pero creo que también cierto punto también es cierto. Finalmente sería un campo de acción primero que tendrían las personas en cuanto a una pedagogía del oprimido, el saber que han sido en cierto momento oprimidas y que toman una conciencia y una liberación a partir de ello. Una pedagogía de liberación me parece extraordinaria. Me gustaría concluir, sí, personalmente, con dos frases maravillosas. Una que no es de Galeano, pero la cita Galeano, no recuerdo el autor, de las Venas Américas, las Venas Abiertas de América Latina. ¿Para qué sirve la utopía? Preguntan. Para caminar, para eso. Y la otra de Jean-Paul Sartre, que decía: seremos aquello que podamos construir con base a lo que hicieron de nosotros. Ciertamente estamos siendo determinados, incrustados en un sistema político-social que nos ve como oprimidos, pero creo que el peligro aquí es cuando uno, más allá de ser oprimido, quiere actuar también como opresor, en lugar de buscar ser un liberador. Bueno, pues yo supongo que mantengo mi postura, porque es que sí es bastante complicado, como dice Fernanda, pero estamos en un punto en el que incluso el sistema mismo, como ella mencionó, ya adaptó el método como a sus necesidades. Entonces sí es como bastante quisquilloso hablar de si creer o no en la pedagogía del oprimido, pero siento que sí se requiere como un compromiso total con el método si es que se planea seguir, si no, no servirá de nada. Bien. Solo para terminar, ya desde una postura de futuro educador, si en algún momento quisiéramos llegar a hacerlo, sería preguntarnos ¿y para qué educarnos? O sea, si voy a ser educador, ¿por qué voy a ser educador y para qué? Creo que sería eso, preguntarnos y decidir si tomar lo que dice Freire, de educar para dar libertad o para qué educar nosotros desde nuestra postura, desde nuestro pensamiento. Bueno, finalmente esta pedagogía, el oprimido, es un proceso, es una educación en permanente movimiento. No podemos permanecer siempre mudos y pensar que ya aprendí determinados saberes, hasta aquí tengo que saber. Tienes que saber tú, no solo consciente de esas cosas técnicas, sino de tu lugar aquí en el mundo, tu repercusión que tendrás en la historia. Bueno, con esto concluimos nuestro debate, nuestra sesión también de exposición. Somos el grupo Esdrújulos. Este fue un trabajo que hicimos para la asignatura de didáctica o enseñanza del español. Esperamos también que esta aplicación que pudiéramos tener, que hemos postulado, que hemos dado, y el conocimiento que hemos adquirido en este proyecto, sobre general del curso, pueda ser aplicado en el siguiente semestre. Por mi parte agradezco, y creo que también hago a nombre de mis compañeros, la decisión dada, a la profesora Gloria Páez Final, que todavía no sabemos por qué se llama Gloria, no nos quiso decir. Pero agradecemos mucho la exposición y esperamos que estén teniendo una maravillosa estancia de vacaciones. Y bueno, ha sido un gusto. Hasta luego. Oigan, espérenme, no. Sí digo, sí. Bueno, ¿ya está grabando? Sí, pero no sé si salga de tu cabeza. Ok. Déjame. Sí, está grabando. Bueno, en esta siguiente sesión pasaremos a una parte de debate. En esta siguiente sesión. Y bueno, ha sido un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Sí, sabemos por qué se llama Gloria.